Amada iglesia, preciosos hermanos y amigos, continuamos hoy con la segunda parte del tema que iniciamos en la semana anterior, en donde hablé del mito del libre albedrío. Y tuvimos la oportunidad de profundizar algo acerca de la soberanía de Dios y del libre albedrío de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado libre albedrío versus la soberanía de Dios. Y quiero darles la bienvenida a todos a este importante tema. Como ya les dije, amados, el tema es libre albedrío versus la soberanía de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Hermoso Dios, Padre, Hijo, Espíritu precioso, oro para que en esta hora tú nos guíes, para que sea tu palabra la que nos hable, para que tu querido Espíritu Santo nos dé la interpretación correcta de lo que quieres enseñarnos. Y te damos gracias, amado Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo y por el don maravilloso del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a examinar entonces juntos estos dos conceptos: libre albedrío, soberanía de Dios. Y vamos a establecer, por supuesto, la diferencia que existe entre ambos. El libre albedrío te dice: Dios te escoge para salvación, si tú lo aceptas. Así que le está diciendo a la persona que la decisión de la salvación está en sus manos y que tú eres quien escoges salvarte o perderte. Pero por otra parte, la palabra nos habla de la soberanía de Dios, que nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Él fue el que nos conoció, el que nos predestinó, el que nos llamó, el que nos justificó y el que nos glorificó. Todo eso, como también dice la Escritura, conforme a su propósito, a su beneplácito, a su designio, al puro afecto de su voluntad. Quiero invitarles para que comencemos con Romanos 8, 29 y 30. Donde la palabra de Dios dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Honestamente quiero invitarles para que nos hagamos juntos una pregunta. Si el futuro eterno del hombre está en sus manos, en manos de un hombre caído, y el hombre depende de su libre albedrío para salvarse o para perderse, ¿a dónde entonces iría la humanidad a parar? Cuando uno le dice a una persona, y fue lo que aprendimos en el sistema religioso en el cual nos levantamos, y que fue eso lo que le enseñamos a la gente, prácticamente, que la salvación estaba en sus manos. Cuando tú hoy le dices a alguien, tú no puedes escoger a Dios, es Dios quien te escoge a ti, la persona se enoja
Pues por su falso concepto que tiene del libre albedrío, el hombre natural siempre pretende ignorar el poder de Dios, quitándole su poder para salvar al hombre y levantando su voz para decir: no, yo soy salvo si yo quiero. La decisión es mía. A mí nadie me puede obligar. Y vamos a mirar, amados, no lo que el hombre piensa, sino lo que nos dice la hermosa y la bendita palabra de Dios en esta hora. Número uno, lo primero que tú y yo debemos entender es que es Dios quien busca al hombre y no el hombre quien busca a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que esa palabra es sumamente contundente y nos revela la condición del hombre antes de la cruz, y aún lamentablemente la condición de muchos hombres después del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, léelo conmigo por favor atentamente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este versículo maravilloso, hermanos, es una verdad, no como algunos dicen que era para los 12 apóstoles en su tiempo, sino que es una verdad universal. Dios escoge a todos sus hijos. Dios los predestinó. Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo, como ya hemos leído y como veremos posteriormente en el desarrollo del tema. Aunque es obvio que no podemos ignorar que dentro de los 12 estaba Judas Iscariote, a quien también escogió, pero con un propósito diferente, para que lo traicionara, para que lo entregara, hasta el punto de que es llamado en la palabra el hijo de perdición. Para comprender bien la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, veamos la voz profética de Dios en Ezequiel. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 y 16. 34, 15 y 16. Dice la hermosa palabra de Dios: yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada, y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré con justicia. Como ustedes pueden ver, Él es quien busca a la perdida. Él es quien no le está diciendo a la oveja perdida que venga a Él, sino que Él es quien la busca. Él hace volver al redil a la descarriada. Él apacienta sus ovejas. A la engordada, de la cual hablaremos mucho después, por el contrario, dice que la juzga
y la destruirá. Tú y yo sabemos, amados, que Jehová vino en la persona de Jesús a buscar y pastorear esas ovejas. Vino a sacarlas en el tiempo de Israel del redil de la ley y a darles vida. Pero no cualquier clase de vida, sino que tú sabemos que Dios nos ha dado vida en abundancia. Así que en el libro de Isaías 65:1 dice la palabra: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Más claro, amados, que esto no puede haber otra cosa. Él fue hallado por los que no lo buscaban. Él se presentó a los que no lo invocaban para decirles: heme aquí. Y sin duda alguna, amados, que eso fue lo que hizo con nosotros. No andábamos preguntando por Él, no lo andábamos buscando, y Él nos halló. Y Él se reveló a nuestras vidas. Y por su bondad, su gracia y su misericordia, Él nos salvó. Filipenses capítulo 1, el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en ti y en mí? Obviamente fue Él. Y tenemos la promesa de que Él guarda a los suyos hasta el día glorioso de la resurrección de todos los que durmieron en Él, y Él venga a levantar su iglesia. Día que sabemos que dura 7 años y es el día de la ira del Dios omnipotente en el periodo de la tribulación, que posteriormente traerá la introducción de 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra con su iglesia. Gloria a Dios, amados, que tú y yo estamos entonces hoy siendo perfeccionados. Pues Él dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Tenemos la promesa entonces de no perdernos jamás, pues ha prometido guardarnos hasta el final. Tú y yo hemos sido introducidos por Cristo al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y en este reino maravilloso en que tú y yo nos encontramos, lo podemos llamar la jurisdicción de Dios, en donde Dios es quien gobierna y donde no existe la más mínima posibilidad de que ninguno de los escogidos por Él se pierda. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Veamos más en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. En el 13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero el 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, contesta el apóstol. Esto quiere decir que tú y yo nos preguntaríamos: ¿pero por qué escogió a uno y lo amó y al otro lo desechó y lo aborreció? Y el apóstol dice en el versículo 15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tremenda verdad, hermanos, y meditemos en ella. Tu salvación y mi salvación no depende de nosotros, no depende del que quiere. Usted puede querer, usted puede correr,
por su salvación. Pero Dios deja establecido claramente que Él no depende ni de tu querer, ni de tu correr, sino de su voluntad soberana. Y aquí indudablemente, hermano, el libre albedrío que pensamos que tenemos y que veremos en el próximo tema cómo quedó después de la caída de Adán, carece por completo de importancia. Lo que tú y yo queramos queda completamente excluido. Estamos en las manos de la soberanía de Dios. Pablo dice en Romanos 10:20, leamos, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Una vez más, ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita lo que tuvimos la oportunidad de leer en Isaías 65:2. Y es que ni tú ni yo podíamos buscarlo. Ni siquiera podíamos preguntar por Él. Por una razón muy sencilla que espero que nos deje completamente claro el tema, y es Efesios capítulo 2, versículo 1. Note lo que dice la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida el Señor? Cuando estábamos muertos. ¿Puede un muerto buscar a Dios y preguntar por Él? Obviamente no. Ya vimos en el tema que iniciamos de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice ahí la Escritura que todos se desviaron a una. Y ahora nos dice la palabra que tú y yo nacimos muertos. Pero en su soberanía, tú y yo ya habíamos sido conocidos y escogidos por Él para darnos vida. De tal manera que Él a ti y a mí hoy nos ha dado vida, y tú y yo estamos en Cristo. No porque tú y yo lo hubiésemos buscado, aún ni siquiera lo hubiésemos querido, sino porque de ti y de mí Él quiso por su soberanía tener misericordia. ¡Qué grande es nuestro Dios! Nacimos vendidos al pecado por Adán, pero fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo, el postrer Adán. Y como ya hemos visto en otros temas, de almas vivientes, el Señor nos convirtió en espíritus vivificantes. Veamos más. Colosenses 2:13. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba yo? Muerto. ¿Qué podíamos hacer si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No podíamos hacer absolutamente nada, y sin embargo Él vino y Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque como ya leímos, sencillamente tú y yo ya sabemos hoy que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, que Él nos eligió para adoptarnos, como veremos en un tema posterior, hijos suyos. Y amados, aquí es importante que tú y yo entonces tengamos claro que la misión en nuestra vida, amado predicador, amado evangelista, por muchos años lo hicimos,
Pero quiero que hoy tengamos claridad sobre esto. Nuestra misión no es invitar a la gente a que venga a Cristo y se arrepienta y preguntarle: ¿quieres recibir a Cristo? Usando la persona a su propia voluntad, es decir, lo que la gente llama libre albedrío. Sino que el llamado tuyo y mío como embajadores de Cristo es concientizar a la gente y llevarlas a entender que hace 2000 años, en la cruz, Dios se reconcilió con el mundo entero, y que después de la cruz tenemos el privilegio más maravilloso como seres humanos, y es el haber nacido en la nueva creación, en el nuevo pacto, en el nuevo testamento, en el nuevo trato de Dios para con los hombres. El problema es que hay muchos por allí a nuestro alrededor con los que Dios está reconciliado, pero ellos no lo saben todavía. Y aún hay muchos creyentes amados ocupando una silla en una congregación local que desconocen esta verdad, que piensan que con estar allí y contribuir y cantar le están haciendo un servicio a Dios. Pero la verdad es que todo el servicio lo recibimos de Dios nosotros, y nuestra misión es revelar y dar a conocer esta verdad maravillosa de que Dios en Cristo, pasando por alto los pecados de toda la humanidad, se reconcilió con ella por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Muchos hoy, y lo digo con tristeza, permanecen sentados ahí en una capilla, en un lugar de reunión, sin saber lo que son en Cristo, sintiéndose pecadores, sintiéndose indignos, sintiéndose mendigos de Dios, confesando, como muchas veces se nos ha predicado en algunas partes, que somos gusanos de la tierra, que no somos nada. Cuando la verdad, mis amados, tú y yo somos los hijos de Dios y los hermanos menores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y de todo eso hay mucho que hablar y hay muchas cosas que decir. Pero en las sillas de una congregación local puede haber un pecador que entró invitado y que ha venido para entender que está reconciliado ya con Dios desde hace 2000 años. Pero que los que estamos allí, mis amados, somos los hijos de Dios. Somos la nueva creación de Dios. Y eso es muy importante, que tú y yo aprendamos a hacer que el cristiano en nuestra silla en la congregación reconozca esa verdad. En 1 Corintios 2:14 la palabra de Dios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y es indudable, amados, que muchos creyentes, entre comillas, todavía se mantienen en el campo natural. Por tanto, no pueden comprender todas estas verdades maravillosas, y quizá cuando escuchan hablar de estas verdades, para ellos es una locura. Sencillamente porque todo esto se discierne espiritualmente. Y esto lo único que quiere enseñarnos en esta hora es que es de vital importancia que entendamos que solamente podemos confesar el nombre del Señor los que hemos sido atraídos y seducidos
por Él, por su soberanía. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44 dice, léelo conmigo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana, que nosotros podemos desgastarnos diciéndole a la gente que venga a Jesús? Diciéndole: Jesús te ama, conviértete, arrepiéntete. Pero la verdad, amados, es que los hombres lo que necesitan oír de nuestros labios es la verdad bíblica de que hace 2000 años ya fueron reconciliados con Dios y que Dios no le toma en cuenta los pecados al hombre. Oímos al predicador desde el púlpito hablando del pecado y de la maldad y la iniquidad, pero muy poco se oye decir que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz se reconcilió con toda la humanidad. Tengamos la plena seguridad de que si usted le cuenta a una persona que Dios está reconciliado con él y que no le toma en cuenta sus pecados, si esa persona es hijo de Dios, conocido por Él desde antes de la fundación del mundo, inmediatamente querrá ser salvo. Pues a nosotros, vuelvo y lo repito, como embajadores de Cristo, no se nos llamó a condenar a la gente y a mandarla al infierno. Y los mensajes que uno escucha en plazas públicas tan terribles, hablando del pecado, sino que nos llamó, amados, únicamente al ministerio de la reconciliación. Santiago capítulo 1, el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No, te dice, Él de su voluntad. ¿Qué hizo contigo y conmigo? Nos hizo nacer. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra tú y yo sabemos que desde antes de la fundación del mundo, Dios creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Pero que lo más extraordinario es que hoy venga la palabra de Dios a decirnos que tú y yo hemos venido hoy a ser las primicias de sus criaturas. Lo cual, lo único que quiere enseñarnos es que todos los que hemos nacido de nuevo en el nuevo pacto somos los más importantes en el reino de Dios. Porque claramente dice primicias. Y primicias es lo mejor, lo más importante para Dios. E incluso el apóstol Pablo nos habla en la palabra, que no vamos a ver ahora, de que tú y yo vamos a gobernar los ángeles. Vamos a juzgar los ángeles. Primera de Corintios 12:3 dice la palabra de Dios: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí nos queda claro, hermanos, que si no es por el Espíritu Santo, nadie puede realmente confesar que Jesús es su Señor. Usted me dirá, no, pero todos hablan de que Jesús es el Señor. Sí, todos, los religiosos y mucha gente dice que Jesús es su Señor, pero ¿qué significa realmente que Jesús es nuestro Señor? Esa confesión
solo podemos hacerla los nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Cuando decimos mi Señor, estamos diciendo mi dueño, mi amo, mi propietario, mi redentor, mi vida, mi fuerza, mi fortaleza, mi espíritu y todo lo que se nos ocurra alrededor de esa palabra. Entonces, amados, Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente el Hijo puede revelarnos al Padre. ¿Y a quién el Hijo le revela al Padre? A sus hijos, a los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, a los que nos puso a habitar en cuerpos mortales para que pudiéramos conocerlo. Y obviamente, únicamente esos conocidos y escogidos son los que van a poder tener en sus vidas el poder de comprender y de aplicar realmente todas estas verdades maravillosas. Y aquí es importante, amado, que tú entiendas que el libre albedrío, que se llama por ahí así, común y corriente, no tiene ninguna cabida. El Salmo 65, versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aquí encontramos dos verbos de suma importancia que son escoger y atraer. Lo que nos demuestra una vez más que los hijos suyos son simplemente porque Él los escogió y porque Él los atrajo hacia sí y porque Él los conoció antes de la fundación del mundo. Aquí queda claro, hermanos, de que el hombre natural no puede escoger a Dios. Ningún hombre puede escoger a Dios. Es Dios quien nos escoge. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Pacto, Jeremías capítulo 13, el versículo 23, veamos lo que dice. Jeremías 13, 23. Dice la palabra de Dios: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Etíope es de piel negra y leo viene de león y pardo nos da a entender de que es un animal manchado. Pero es claro que el hombre de piel negra o morena no puede cambiar el color de su piel. Por ahí trató Michael Jackson y algunos otros y eso fue un total fracaso. Pero el leopardo tampoco puede quitarse las manchas, sino que eso forma parte de su naturaleza. De la misma manera, ningún hombre, si no es llamado y conocido por Dios, podrá jamás cambiar su vida por sí mismo o por su propia voluntad. Porque sencillamente son personas habituadas a hacer el mal. Y no son hijos jamás, porque jamás podrán cambiar su manera de vivir. Salvo que Dios los haya conocido como hijos. Esto suena bastante profundo,
Pero en las sillas y en los púlpitos de muchas congregaciones existen muchas personas disfrazadas de cristianos. Aún hay muchos dirigiendo iglesias siendo hijos de perdición, conduciendo a los santos al error. Y como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que ya hemos visto, falsos profetas que se han levantado disfrazados de ovejas, pero que, como el Señor les dijo, por dentro son lobos rapaces. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hechos 16:14 nos muestra a mayor profundidad la realidad de lo que estamos hablando. Léelo conmigo. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Noten bien, hermanos, que el versículo nos dice que fue el Señor el que le abrió el corazón. Seguramente ella adoraba a Dios, pero no lo conocía, como muchos hoy en día. Muchos religiosamente hablan de Dios y le cantan y lo alaban y le oran y le rezan. Pero cuando Pablo estaba disertando, dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de esta mujer para que entendiera lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y en Hechos 13:48 aparece más. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Puede haber una multitud frente a nosotros en una campaña evangelística. Y el mensaje es ser muy contundente, muy ungido y muy claro. Pero es obvio, amados, que solo van a creer los que están ordenados para vida eterna. Así pasen 1000 al frente, que quieren, que corren buscando a Dios, pero que probablemente no han sido conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Creyeron quiénes? Dice: todos. ¿Todos los qué? Todos los ordenados, los que tomaron la decisión de creer. No. Ellos no tomaron ninguna decisión, sino que ellos fueron preordenados para vida eterna. Fueron predestinados por Dios y, por supuesto, creyeron de todo corazón. Y es que los únicos que pueden creer son los que son ordenados para vida eterna, o preordenados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente es salvar para siempre. ¿A quiénes? A los que por Él. ¿Por quién? Por Cristo. No porque quisieron, no porque estuvo muy lindo el mensaje y les tocó la emoción y pasaron, sino que dice: a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Son tantos los textos que afirman esta verdad, como 1 Corintios 1:30, donde la palabra del Señor nos dice, 1:30, léelo conmigo, aquí está en la parte inferior: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
Usted no está en Cristo Jesús por un evangelista, ni por un predicador, ni por un hermano amado que te compartió, etcétera. Gracias a Dios por ellos. Pero aquí dice, mas por Él, por Dios mismo, dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay manera, amados, de que nadie pueda decidirse por Dios. Aquí dice que es por Dios que estamos, que perseveramos, que vivimos, que nos movemos en Él. Toda la gloria es de Él, toda la honra es para Él. Jeremías 10:23 dice, hablando de que la soberanía de Dios es absoluta para todos los hombres. Dice el verso 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Dónde está ahí el libre albedrío, hermanos? No está. Todo pecador, todo hombre sin Cristo depende de Dios enteramente y a Él tendrá que rendir cuentas por sus hechos. No somos señores de nuestro andar ni de nuestro caminar. No somos nosotros los que ordenamos nuestros pasos. Proverbios 16:9 dice lo siguiente, léelo conmigo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hay muchas cosas que el hombre puede querer hacer y desear, pero todo lo que tú quieras y desees está directamente gobernado por la soberanía de Dios, y es si Dios quiere que así sea o no. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Extraordinario, maravilloso, mis amados hermanos. Y mire algo más, todavía más contundente. Todo es contundente, pero algo más contundente. Isaías 43:12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Quién nos anunció el evangelio? Dios. Obvio, utilizó personas que nos hablaron, pero dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Mire, hasta el oído está condicionado por Dios para que la persona entienda y sea transformada su manera de vivir. Y no hubo como resultado entre vosotros Dios ajeno. Y hoy tú y yo dice, vosotros sois mis testigos. Somos los testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entendiendo que Jehová es nuestro Dios, quien no solo nos anunció, nos salvó y nos hizo oír, sino que es interesante, hermanos, que entendamos que a través de lo que nos está diciendo, tú y yo tenemos que rendirnos a su soberanía, a depender
íntegramente de Él. Cuando Él es soberano en nuestras vidas, todo va a estar bien. Van a haber problemas, dificultades, achaques, dolores, cosas que acompañan este cuerpo de la humillación nuestra, en el cual hoy estamos viviendo. Pero cuando usamos y aplicamos mal lo que el mundo llama libre albedrío, es decir, tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, quiere decir que la que está trabajando es la carne, y entonces ahí estamos en problemas. Amados, terminemos con un texto maravilloso. ¿Cuándo ordenó nuestro llamado de salvación? El Señor. Efesios. Es tan maravilloso este libro hermoso de la palabra del Señor. Efesios 1, versículo 4 y 5 dice, léelo: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No fuimos escogidos para llenar una banca o para ocupar un púlpito. No fuimos escogidos para acrecentar el número de creyentes de una comunidad cristiana local. No, eso no tiene nada que ver. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Y nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No habíamos nacido físicamente, ni siquiera existíamos en este mundo todavía, pero sin duda existíamos en espíritu, porque Dios ya nos había conocido desde antes de la fundación del mundo, y en su tiempo nos dio cuerpo, con el propósito de adoptarnos hijos suyos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo, amados, según el puro afecto de su voluntad, porque sin duda alguna, tú y yo no somos una casualidad. No somos un acaso en el plan de Dios. No estamos en Cristo diríamos en el vocabulario del pueblo, de chiripas, o porque yo me metí, o porque alcancé. No. Es que fuimos conocidos, fuimos predestinados, y en su tiempo fuimos llamados. Fuimos justificados por la sangre de Cristo, santificados juntamente con Cristo, y en breve seremos glorificados juntamente con Él. Pues tú y yo esperamos hoy la transformación de este cuerpo, que el apóstol Pablo llama de la humillación nuestra, para que tengamos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, que es un cuerpo espiritual glorioso, con el que Cristo salió de la tumba y con el cual se ha sentado en la majestad de las alturas y nos ha sentado juntamente con Él simultáneamente. Hermanos, tú y yo hoy no podemos sino inclinar nuestras cabezas en una actitud de humildad, de mansedumbre, de gratitud, de reconocimiento, porque el Dios del cielo nos haya tenido en cuenta para esta gloria, de que el creador de los ángeles y arcángeles y querubines hubiera tenido misericordia también de nosotros, para darnos, como vamos a ver en el futuro, en un tema que estoy preparando,
un rango superior al de los ángeles, que es el de hermanos de Cristo y esposa del Cordero de Dios. Amados, aquí no hay libre albedrío. En el próximo tema se lo demostraré. Voy a hablar de el libre albedrío de Adán. Y allí nos daremos cuenta de la verdad. Tú y yo hoy solo podemos depender de nuestro Dios. Y Él nos ayuda. Y Él nos acompaña en este proceso. Y Él no nos suelta de su mano porque nos tiene esculpidos. No solo en la diestra del Padre, sino en la diestra del Hijo. Y de allí nada ni nadie nos puede arrebatar. Oremos. Dios amado, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque toda la gloria, toda la honra es verdadera y absolutamente tuya. Por eso se llama gracia, porque no merecíamos nada de lo que tú nos has dado. Pero por tu amor, por tu presciencia, nos llamaste para que fuéramos primicias de tus criaturas, habiéndonos adoptado en Cristo, hijos tuyos. Gracias por este privilegio maravilloso. Gracias por mis hermanos que me están acompañando en el proceso. Sé que tu palabra iluminará sus entendimientos y alimentará profundamente sus espíritus para crecer, para tener identidad en ti y para tener seguridad de salvación. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo estudio bíblico. El libre albedrío de Adán. Los espero. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.